cómo tener más claridad acerca de tu propósito de vida, ¿no? De cuáles son realmente tus fortalezas y cómo puedes encauzar todo eso hacia tu misión de vida, ¿no? Vamos a ver cómo a través de nuestra carta natal vamos a indagar en qué puntos tenemos que fijarnos para poder encontrar esta información. Y hago este vídeo a petición vuestra porque la verdad es que me lo habéis pedido mucho, pero también tengo que puntualizar que esto es un tema extenso, ¿vale? Que es complejo, que no simplemente se mira en 4 o 5 puntos, ¿no? A, B y C, sino que hay que mirar muchos aspectos entre sí. Pero aún así he querido hacer este vídeo para que tengáis por lo menos los principios, ¿vale? Clave donde mirar en vuestra carta si no sabéis mucho de astrología para empezar a tener una idea, ¿vale? Para que empecéis a saber un poquito hacia dónde va vuestro propósito, ¿de acuerdo? Y seguramente haga una serie de vídeos relacionados con este tema y este va a ser la parte 1, ¿vale? Entonces, antes de empezar, quiero decirte que te voy a dejar en la cajita de información un enlace, una invitación a una comunidad gratuita de WhatsApp que regento yo, en la que a diario voy dando información sobre los tránsitos planetarios y sobre la astrología del momento para que puedas trasladar esa información a tu día a día, para que le puedas sacar el máximo partido a esos tránsitos y a esas características de astrología, ¿vale? Entonces, te voy a dejar el enlace por si quieres formar parte, ¿vale? Y así estamos más en contacto a diario, ahí dándote más información que te pueda servir. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo he titulado este vídeo Cómo encontrar tu propósito de vida, según tu carta natal, ¿vale? Como os he dicho, es un tema complejo, pero vamos a ver en esta primera parte, ¿vale? Este vídeo que lo voy a titular parte 1, los puntos principales para que poquito a poco os vayáis poniendo en contexto, ¿de acuerdo? Y luego los siguientes vídeos sobre este tema iré profundizando un poquito más, porque aunque no lo parezca, la astrología es un tema complejo, es muy profundo, pero aún así siempre me gusta un poco divulgarlo para que aquellas personas que están en ese camino de autoconocimiento, ¿no? Pues podáis acceder a toda esta información, ¿no? Que para mí fue vital y que para vosotros seguramente también lo sea. Entonces, bueno, una cosita, voy a poner el micrófono, ¿vale? Para que se me escuche un poquito mejor. Estoy aquí, ¿vale? Que se me ha olvidado. Pero bueno, esto no tardó nada. Entonces, mirad, todos a veces pensamos que el propósito de vida tiene que ser algo como algo espectacular, algo estratosférico, fuera de serie, y muchas veces nuestro propósito de vida está más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? De lo que creemos. Conecto y ahora sí me vais a escuchar seguro un poquito mejor, ¿vale? Ok, empezamos. Eso, que muchas veces nuestro propósito de vida está más cerca de lo que pensamos, ¿vale? Lo que pasa es que a veces nos complicamos mucho la existencia, ¿no? Pero es normal, ¿vale? Es normal porque sobre todo que ya estés viendo este vídeo ya significa que estás cada vez más cerca, ¿vale? Porque estás en proceso de autoconocimiento que es tan importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primera, aquí los contenidos. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver, primero, algo muy importante que mucha gente pasa por alto, ¿vale? Es coger tu carta natal y decir, vale, voy a comprobar cuál es el elemento predominante de mi carta. Si predomina la tierra, predomina el agua, ¿vale? Predomina el fuego o el aire. Y eso ya nos va a empezar a dar pistas, ¿vale? Para que veáis que no simplemente me tengo que ir a un lugar complejo, a un punto de tal, de no sé cuánto, con este aspecto. Ya simplemente el elemento que predomine en mi carta ya me va a estar diciendo cositas. Después vamos a ver el Sol, el ascendente a continuación, el nodo norte y luego los planetas de Marte y de Venus, ¿vale? Hay más cositas, hay más puntos en los que nos tenemos que fijar, pero como os he dicho, esto va a ser una serie de vídeos, porque si no podría aquí hacer un vídeo de 24 horas seguidas. ¿Vale? Así que lo voy a ir partiendo por una serie de vídeos que este va a ser la parte 1. Bien, vamos a empezar. Bien, primero vamos a fijarnos, como os decía, en cuál es el elemento predominante de tu carta. Vale.
Es decir, eso cuando vosotros registráis vuestra carta natal en internet, ya sabéis que se pueden hacer en muchas páginas diferentes, ¿no? Siempre os sale también como un desglose total, como una especie de resumen por elemento, por polaridad, todo esto, ¿no? Entonces, si a lo mejor alguien tiene para deciros, para explicaros, si alguien tiene a lo mejor predominio del elemento tierra, significa que esa persona, todos sus planetas o la mayor parte de su actividad energética, ¿no? Está repartida en elementos de tierra, ¿no? A lo mejor tiene algún planeta en Virgo, luego tiene otros planetas en Capricornio, luego tiene otros en Tauro, y eso hace que el elemento de tierra, ¿vale? En este caso, por poneros un ejemplo, pues tenga más predominancia, ¿vale? Si alguien, por ejemplo, pues tiene planetas, la mayoría de sus planetas están repartidos en el elemento agua, tiene algunos en Escorpio, otros en Cáncer, otros en Piscis, ya me está diciendo y a lo mejor en algún signo de aire tiene un planeta o dos, pero la mayoría están concentrados en un signo de agua, ya me está diciendo que esa persona tiene un predominio de elemento de agua, ¿vale? Os he querido poner este ejemplo para que sepáis, ¿no? De por qué, de dónde saco yo esta información. ¿Por qué yo tengo un predominio de elemento tierra? Porque la mayoría de mis planetas o de mi actividad energética se concentra en los signos de tierra, ¿vale? Dentro de mi carta natal, ¿vale? Entonces, una vez entendido esto, ¿qué significa que alguien tenga un predominio de elemento tierra en su carta? Pues que me va a decir que es una persona que es muy práctica, ¿no? Que siempre mira poner cuál es la utilidad de hacer algo. Siempre no va a hacer las cosas por hacer, no va a emprender una actividad o un proyecto así porque sí, sino porque va a querer llevar eso a la práctica y que eso tenga un uso muy concreto. La tierra también me va a hablar de que esa persona les gusta llevar las ideas, bajarlas a la tierra, concretizarlas, ¿no? Entonces, como he puesto aquí, es una persona enfocada en poner en práctica las cosas y luego también mantenerlas, continuarlas, sostenerlas a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? También la tierra se caracteriza mucho también porque son personas pues, que tienen disciplina, que son capaces, tienen esa constancia de mantener algo a lo largo del tiempo, porque al final también están muy en contacto, son personas que están muy en contacto con los procesos biológicos de las cosas, ¿no? Al igual que la tierra, una planta tiene un proceso biológico, un proceso orgánico, pues una persona de tierra entiende que si yo tengo un proyecto en mi cabeza que quiero desarrollar, ¿vale? Pues sé que eso tiene un momento de inicio y tengo que ser constante y alimentarlo, ¿vale? Ir alimentándolo a lo largo del tiempo para que luego al finalmente dé sus frutos. Entonces, si en tu carta tienes predominancia de elemento tierra, ya te está hablando de que eres una persona muy práctica, de que vas a buscar el hacer algo con un fin, con un objetivo que sea útil, que no sea superficial, sino que sirva para algo. También la Tierra está muy conectada a este uso, ¿no? De servicios, sobre todo si tienes mucha energía en el signo de Virgo, ¿vale? Pues son personas orientadas a ayudar al otro, a que yo soy parte de un engranaje, ¿no? Las personas que tengan también predominio de este elemento son personas que saben que forman parte de un sistema que está interconectado, ¿vale? Somos todos como piececitas de un puzzle. ¿Que predomina a lo mejor en ti el elemento agua? Pues son personas que están enfocadas en sentir, en gestionar emocionalmente una situación, son personas muy creativas, en las que a lo mejor se les va a dar muy bien el arte, producir arte, pintura, la música, el cine, lo que sea, la escultura. Personas que van a estar muy en contacto con esos mundos sutiles, ¿no? Y que su imaginación está muy en contacto con esa intuición y tienen esa conexión espiritual también, ¿no? Necesitan saber que eso que están haciendo forma parte de una razón más elevada que a lo mejor mi mente limitada no entiende, ¿no? Sienten que son parte del todo. Necesitan ese sentido de conexión espiritual profundo con eso que hacen. Entonces, ¿esto cómo lo relacionamos con nuestro propósito de vida? Pues lógicamente una persona que tenga más predominancia de elemento agua en su carta, pues son personas que van a estar más inclinadas a crear, ¿no? Como aquí lo dice la palabra creatividad, a crear al arte, a la música,
¿vale? Porque también tenemos que entender que luego la música también tiene un impacto en las personas, que alegra a lo mejor la vida de las personas, que alegra un ambiente, que te conecta, ¿no? con esa parte sensible, esa sensibilidad que todos tenemos, que a lo mejor de otra manera otra persona no se conectaría con su propia sensibilidad si no fuera porque está escuchando una pieza de música bonita. ¿Vale? Al final todo esto tenemos que entender lo que son fortalezas que tenemos y que van a estar unidas y que van a tener mucho que ver con mi propósito, ¿no? De cómo las voy a enfocar, qué voy a hacer yo con esto que tengo, ¿no? Con este predominio de elemento que tengo en mi carta. Siempre van a estar relacionadas más con un tipo de funciones, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene predominancia del elemento de aire, pues son personas que han venido a comunicar, a transmitir ideas, a hacer uso del plano intelectual, ¿no? Que tan desarrollado tienen las personas con este tipo de predominancia de aire. Tienen muchos planetas, a lo mejor en Libra, en Géminis, ¿no? En Acuario también. Son personas que saben usar su don, su fortaleza. Uno de sus talentos más predominantes es hacer uso de las ideas, ¿no? De poner de esas conversaciones que son intelectualmente estimulantes. Y sobre todo también esas personas que tengan mucha energía en Géminis, por ejemplo, porque para cada signo luego va a ser, va a tener también un sentido muy concreto, ¿no? Si, por ejemplo, alguien, digamos, que tiene mucha predominancia del elemento Géminis en su carta, pues van a ser personas que han venido a establecer puentes a través de la palabra, ¿no? A transmitir, a divulgar cosas, pero de tal manera que esa comunicación establece puentes con otras personas, con dos puntos de vista diferentes, une, ¿vale? Y al final todo eso tiene un fin muy bonito, ¿no? La imagen esta de establecer puentes. Y entonces son, pues probablemente sean personas que sean, su misión de vida esté mucho más enfocada a comunicar, ¿vale? En su entorno, ¿no? A ser altavoces de algo, de algún tipo de situación, de quizás de expandir, de transmitir su área de sabiduría, ¿no? Sea del tipo que sea. Son personas que han venido a hablar a través de su voz, a través también de la comunicación por escrito, eso va a ser una parte muy importante de su misión de vida, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquellas personas que tengan mucha predominancia del elemento fuego, pues son personas que son pioneras por naturaleza, ¿no? Que van a estar enfocadas en iniciar, en expandir, en autoafirmarse, ¿no? En decir, este soy yo, aquí estoy yo hago esto, ¿no? Y sin miedo a ese juicio ajeno, ¿no? Con esa confianza, van a tener ese ímpetu y ese impulso de salir al mundo y sin miedo, ¿no? A hacer eso que les nace de dentro, porque el elemento fuego siempre se suele decir que las personas que tengan el elemento de agua son personas que son muy intuitivas, pero el fuego también está muy en contacto con ese instinto interno, ¿no? Y también sabe muy bien escuchar sus propios instintos y tienen su fortaleza y su don es que son capaces de dar un paso al frente y lanzarse, pasar a la acción. Mientras que a lo mejor alguien que tenga el elemento de agua sí tiene mucha creatividad, pero a veces, dependiendo evidentemente del resto de la carta natal de la persona, a veces son personas que tienen más tendencia a dudar de sí mismas, ¿no? A no actuar de manera tan rápida. Pero sin embargo, un elemento de fuego, aunque no sea tan creativo, ¿vale? Y no tenga ese contacto tan sutil como alguien que tenga el elemento de agua más acrecentado, son personas que cuando quieren hacer algo no van a dudar ni un solo segundo y se van a lanzar, se van a poner a la acción. Entonces, si lo pensamos al final aquí, eso es muy bonito porque cada elemento aporta algo. Son todas como piezas de un puzzle, de un mismo puzzle, ¿no? Y que todas al final, los cuatro elementos se enriquecen, ¿vale? Entonces, con esto espero que mires luego en tu carta qué elemento predomina en ti y ya eso te va a ir dando pistas de una parte muy importante de ti y de tu misión de vida, ¿de acuerdo? Ahora, si seguimos vamos a ver cuál es, cómo no, la característica principal de tu sol. ¿Cuál es el signo donde se encuentra tu sol y cuál es la casa de tu sol, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a ver, aquí os he hablado un poquito del sol. El sol es el centro del yo, representa tu yo más profundo, tu autoexpresión. El sol es el centro, el sol muchas veces, cuando hablamos del cuerpo humano, una imagen muy bonita que yo aprendí en astrología es que muchas veces el sol también se relaciona con el corazón, ¿no? Del cuerpo humano, que es el centro
el centro de operaciones, ¿no? Donde el corazón va irradiando, va expandiendo la sangre al resto del cuerpo. Pues con el sol pasa lo mismo, el sol es el centro del yo, ¿vale? Representa nuestro yo más profundo, es la base de nuestra personalidad y la cualidad básica de la conciencia, de nuestra propia conciencia. Según tu sol, según el signo y la casa de tu sol, la vida te va a conectar con un tipo de experiencias que van a ser centrales en tu vida. Claro, según el sol de una persona, pues las experiencias que la vida le va a poner por delante van a ser completamente diferentes, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene el sol en la casa 10, como yo, pues son personas que van a estar, la vida les va a poner en escenarios, en situaciones en las que van a tener que ser caras visibles, que tienen que transmitir algo a los demás, ¿no? Que van a actuar de una especie de altavoz para otras personas, ¿no? Van a tener un rol importante también de toma de responsabilidad de una posición en concreto, ¿no? Otra persona, por ejemplo, que tuviera, por poneros otro ejemplo, un sol en la casa, no sé, digamos en la casa 2, pues va a ser una persona que uno de sus roles más importantes es el actuar también con esa autovaloración, de saber autoafirmarse, de valorar, ¿no? De construir su propia autoestima y de construir también bienes materiales, porque ya sabemos que el área 2 de nuestra carta natal también se refiere a la construcción de lo material y de cómo gano yo mis ingresos, qué es lo que, a qué me dedico para aportar yo para poder conseguir ingresos a base de mi propio trabajo, ¿no? Ahí un sol en casa 2 va a estar muy enfocado en lo material, en cómo aumentar mis bienes materiales, ya sea para mí o para mi familia, ¿no? Y a partir de ahí aportar, porque también tenemos que recordar que el tema este de la astrología también nosotros lo podemos enfocar evidentemente desde un nivel de más alta conciencia o de más baja conciencia. Si alguien que tenga el sol en casa 2 simplemente se va a dedicar a atesorar bienes materiales, a simplemente por ego, porque sí, ¿no? Por tener más, simplemente por esa razón, la vida le va a poner una serie de pruebas para que se dé cuenta de que lo material no es lo más importante. Ahora, si otra persona que tiene, por ejemplo, el sol en casa 2 sí, igualmente gana bienes materiales a base de esfuerzo, de su propio trabajo, de sus propios ingresos y hace un buen uso de esos bienes materiales, ¿vale? Y los reparte o los comparte con las personas de su alrededor, les da un buen uso, ¿no? Digamos, y les da el valor justo que tienen. La persona al final, la vida le va a proporcionar situaciones que le ayuden porque esa persona está ayudando a su entorno, ¿vale? A través de esos bienes materiales. No sé si me entendéis con esto que digo, pero es muy importante qué nivel de conciencia yo le pongo a mi sol. Si yo voy a actuar mi sol simplemente desde el ego, si lo voy a coger el rol de mi sol simplemente por presumir, por decir, bueno, pues yo, o yo lo voy a utilizar desde un nivel más de conexión con realmente con eso que yo he venido a hacer y le voy a dar un mejor uso más consciente, ¿no? Lo voy a utilizar de manera más consciente. Es que es la palabra. Estaba buscando otra para no repetirla, pero es que es la que me sale ahora mismo. Alguien, por ejemplo, que tenga un sol en casa 7, pues va a ser alguien cuya misión de vida va a estar muy relacionada al contacto con los demás, a cómo se vincula con otras personas. Va a ser alguien que quizá va a tener una de sus principales aprendizaje va a ser qué estoy aportando yo al resto, cómo los trato, cuál es mi actitud con los demás, qué les estoy dando, ¿vale? Todo tiene su sentido, ¿vale? Si alguien tiene, por ejemplo, un sol en casa 9, pues digamos que esa persona, su sol, una de las misiones de su sol es seguir aprendiendo, seguir enriqueciéndose de ideas, no quedarse simplemente en una idea fija, sino continuar expandiendo horizontes, expandir conocimientos, abrirse a nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, abrirse a nuevas culturas, a viajar, ¿no? Viajes significativos que te aportan luego nuevas formas de ver la vida, nuevos aprendizajes, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde esté tu sol y del signo en el que esté, obviamente, que lo podéis enlazar con la información que os puse anteriormente, ahí ya os está dando también información de cuál es esta fortaleza que yo tengo, qué es esto que yo he venido a hacer, ¿vale? Y al final son todos como factores, ¿no? Que se van a ir sumando.
Luego tenemos, aquí he puesto el tercer guión, según tu sol y el signo en la casa en la que estés, sí, la vida te va a conectar con un tipo de experiencias, ¿vale? Que van a ser centrales en tu vida, sí, lo que acababa de decir, ¿vale? Alguien que tenga a lo mejor el sol en casa 9, pues dirá, hay que ver que la vida, imagínate, alguien que tenga un sol en Sagitario, en casa 9, ¿no? Que Sagitario también, pues, precisamente esa es la casa de Sagitario, ¿no? Donde más a gusto está. Sagitario también está muy conectado con los viajes, al igual que la casa 9. Pues la vida le va a poner a esa persona situaciones en las que va a tener que viajar, ¿no? Que va a tener que conocer otras culturas, otras nuevas formas de hacer las cosas. Y eso van a ser un tipo de situaciones que se les van a repetir a lo largo de su vida, porque precisamente de ahí va a tener que sacar algún tipo de aprendizaje, ¿vale? Y algo valioso y útil que va a ser también central luego y que va a ser una piececita del puzzle más para integrarlo en su misión y en su propósito de vida. El sol también es el centro de tu creatividad, de tu propósito, el lugar del mundo que has venido a ocupar. Claro, si yo, por ejemplo, tengo un sol, como decíamos, en Sagitario, en casa 9, y a lo mejor, pues no sé, alguien tiene esa luna, tiene una luna en Tauro, que a lo mejor es una persona más fija, que no quiere salir de su zona de confort, que no le apetece viajar, la vida al final te va a poner incómodo y te va a hacer que viajes a la fuerza, te va a poner en cualquier situación por H o por B, la vida es muy astuta y es muy sabia y sabe cómo mover los hilos, ¿no? Para que nosotros al final tengamos que pasar por esa situación porque es lo mejor para nosotros, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es saber que no nos podemos resistir a lo que realmente hemos venido a hacer, que por H o por B la vida nos lo va a poner y es mejor que lo hagamos por nuestra propia voluntad, ¿no? Porque si nos incomodamos y no queremos y intentamos dar la espalda a eso que hemos venido a hacer, la vida nos va a poner en una situación en la que no tengamos más remedio y ahí quizá no nos vamos a sentir tan cómodos, ¿vale? Entonces, que prestes atención, en resumen, a tu sol, dónde tienes tu sol, en qué signo, ¿vale? Y en qué casa, eso también te está dando información de qué lugar has venido a ocupar en el mundo. Después, el signo de tu ascendente, vale. Este es el elemento estrella, ¿no? Porque el ascendente también es un aprendizaje que no nos suele gustar, que hay personas que, ¿no? que le incomodan mucho su ascendente, lo detestan, pero es una parte clave nuestra, ¿vale? El ascendente es el camino que tenemos que recorrer para llegar a nuestro sol. Representa esa actitud y esas cualidades en mí que tengo que aflorar para poder conectarme con la totalidad de mi propósito. Porque nuestro propósito no es simplemente nuestro elemento, no es simplemente nuestro Sol, no es simplemente nuestro Marte, nuestra Venus, que vamos a ver después, cositas que nos gustan. No, también es el ascendente, aunque esta energía nos resulte más incómoda y seamos más reacios a ella. El signo del ascendente es una clave, es un ingrediente súper importante. Sin él no vamos a poder realizar nuestro propósito. Va a ser imposible, además os digo. Si no integramos nuestro ascendente, nuestro propósito de vida carece de sentido, ¿vale? Y aquí me pongo seria porque es verdad, ¿vale? Entonces, aquí os he intentado resumir un poquito, porque claro, si me pongo a poner ascendente por signo, ya os digo que hago un vídeo de 24 horas. Pero bueno, para que tengáis una primera aproximación, ¿vale? Si tienes un ascendente de un signo de tierra, ya sea Tauro, Virgo o Capricornio, la vida me va a pedir que me conecte con los procesos orgánicos, a entender que las cosas se construyen paso a paso, que tenga paciencia. Imagínate una persona que tenga un sol en Aries. Aries que es impulso, rapidez, ímpetu, acción, porque Aries son personas muy activas, con mucha actividad. Pero si esa persona con este sol en Aries resulta que tiene un ascendente en Virgo, esta persona va a decir, jolín, qué rollo la vida, que al final quiero hacer las cosas rápido y al final por H o por B, por una cosa o por otra, parece que los procesos siempre se me ralentizan. Hay algo en la vida que aparece y me dice, uy, espérate, espera, va más lento, tienes que ir más lento. Claro, porque precisamente hay algo ahí que tienes que aprender, ¿no? Primero, a integrar la paciencia. Si tu ascendente es de tierra, si tienes un ascendente en Virgo, Capricornio, Tauro, pues la vida te va a pedir que seas paciente, que entiendas que las cosas se construyen paso a paso.
¿vale? Te va a pedir un poco eso, que perfecciones, que lo mires todo un poquito más al detalle, ¿no? Y que te planifiques, que te organices, ¿no? Que es también algo muy característico de los signos de tierra, que tengas un plan, que te organices, que no vayas a lo loco, ¿vale? Si alguien, por el contrario, tiene un ascendente de agua, pues la vida le va a pedir que se conecte con sus emociones, que las muestre, que se abra a decir realmente qué es lo que siente, ¿vale? Imaginemos una persona con un sol en Virgo, ¿vale? Y que tiene un ascendente en Piscis. Claro, un sol en Virgo se caracteriza porque pues son personas que a lo mejor no muestran, no son tan espontáneas, no muestran esa sensibilidad así de buenas a primeras. Evidentemente, aquí abro un paréntesis y digo, depende de tu carta natal también, del resto de configuración. Pero ya sabéis que hablo en términos generales para que me podáis entender. Entonces, la vida, si tú tienes un ascendente en agua, en Piscis, Cáncer, ¿vale? Pues la vida te va a pedir que te abras a mostrar tu sensibilidad, tu vulnerabilidad, ¿no? O Escorpio también. Entonces, claro, luego, según el ascendente de agua que tengas, va a haber también otras características más específicas, pero esta es la general para todos, ¿vale? Entonces, el abrirse un poco, a conectar, a bajar un poco, no estar simplemente en la mente, sino bajar también a la emoción, que es otra parte nuestra muy importante. ¿Y por qué la vida te pide esto? Pues porque seguramente esto sea clave para ti, para algún aspecto de tu vida que tengas que mejorar, ¿vale? Alguien que tenga ascendente de fuego, pues la vida me va a pedir autoexpresión, que sea capaz de autoafirmarme, de decir, aquí estoy yo, este soy yo, y me da igual lo que opines de mí. Yo soy, creo mucho en mí y soy consciente, sé perfectamente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Tienen esa firmeza, ese aplomo, ¿no? Y no tienen miedo al juicio ajeno, porque tienen mucha autoconfianza, ¿vale? Un ascendente fuego, ya sea Aries, Leo o Sagitario, tienen mucha autoconfianza. Ese es el aprendizaje que tienes que integrar en ti, ¿vale? Si tu ascendente es de fuego, porque esto, como he dicho antes, lo vas a tener que integrar junto a tu otra fortaleza, ¿no? De tu elemento, del sol que hemos visto anteriormente. Es otra pieza del puzzle que va a jugar un rol clave en tu misión de vida. Ahora, si tu ascendente es de aire, pues la vida te va a pedir que integres el mundo de las ideas, que te abras a comunicar, a transmitir y que con tus palabras seas capaz de construir puentes, que uses las palabras para unir, no para dividir. ¿Vale? Para divulgar información que sea relevante y que sea de utilidad a otras personas. A través de eso también estamos haciendo un servicio, estamos ayudando, estamos aportando, ¿no? De que si yo tengo unos conocimientos que sé que son válidos, que son buenos, que son importantes y valiosos, no me los voy a quedar simplemente para mí, los voy a expandir, los voy a divulgar para que otras personas también se puedan beneficiar. Entonces aquí se trata también de las personas que tengan este tipo de ascendente, son personas que tienen que trabajar también la comunicación, el abrirse a comunicar. Aunque creas que no lo haces del todo bien, al final, como yo siempre digo a mis consultantes, todo es un entrenamiento, ¿vale? Es un entrenamiento. La comunicación no se aprende de la noche a la mañana, pero se hace a base de practicarlo, ¿vale? Después, otro punto súper importante que ya habrás escuchado seguramente es tu nodo norte, ¿vale? Saber dónde tienes el nodo norte, el signo y la casa en la que esté, ¿vale? Entonces, el nodo norte representa nuestro camino evolutivo, ese aprendizaje que nos lleva a nuestro propósito. Es el punto clave que representa nuestra misión de vida. Según el signo y la casa en la que se encuentre, nos va a hablar de cuáles son esas características que tenemos que combinar. Combinar, ¿vale? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos que integrar en nosotros? Nos revela cuál es la dirección hacia la cual tenemos que dirigirnos, dejando atrás el nodo sur. Claro, porque el nodo sur aquí, como he puesto, es nuestra zona de confort. Es un área de la vida en la que ya nos sentimos ya muy cómodos, conocemos de sobra, entendemos muy bien cuáles son las dinámicas en nuestro nodo sur, estoy muy acostumbrada, estoy como en mi ámbito, ¿no? Como en mi zona de confort. Y lo que realmente es incómodo es dirigirme hacia el punto opuesto, ¿vale? Diametralmente opuesto, que es el nodo norte. Que también
le pasa algo como al ascendente, algo parecido. Es un lugar al que puede ser que no me guste verme en esa situación, no me guste ir, adentrarme en ese camino, porque quizá no veo que yo sea capaz, quizá me dé vergüenza, quizá me dé miedo esa incertidumbre. El nodo norte es algo que no podemos evitar. Podemos evitarlo, sí, pero al final la vida nos va a poner en situaciones incómodas en las que yo me pregunte, uy, a lo mejor por aquí no es, ¿no? A lo mejor tengo que ir por allí, por ese caminito que a lo mejor no me gusta tanto, pero quizá ahí está la salida, ¿no? Y al final, como siempre digo, si yo me quedo simplemente en mi nodo sur, no estoy haciendo, no estoy siendo activa en cuanto a mi misión de vida, ¿vale? Porque mi nodo sur es ahí esa zona que yo ya conozco, que ahí no hay crecimiento, en el nodo sur no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque aunque yo ahí me mueva muy bien y tenga habilidades, pero realmente el crecimiento reside cuando nos ponemos incómodos, ¿no? Y tengo que atravesar un caminito que al principio me va a resultar incómodo. ¿Por qué? Porque es desconocido para mí, hay mucha incertidumbre y me doy cuenta que tengo que desarrollar de repente nuevas habilidades, pero es que esas habilidades que tengo que desarrollar mientras que yo transito el camino hacia mi nodo norte van a ser claves para poder también usarlas para mi misión de vida, porque al final son todos ingredientes, digamos, que se tienen que conjugar, ¿vale? Entonces, bueno, al final podemos quedarnos en el nodo sur, pero la vida nos va a incomodar y nos va a poner en situaciones que no nos gustan. Entonces, os voy a poner varios ejemplos. Imagínate que hay alguien que tiene el nodo norte en una casa, en la casa uno, en el ascendente. Pues esa persona claramente eh, su propósito de vida pasa por desarrollar una personalidad propia y única, genuina suya. ¿Por qué? Porque seguramente si tú tienes el nodo norte en la casa 7, o sea, perdón, si tú tienes el nodo norte en la casa 1, significa que tu nodo sur está en la casa 7. Es decir, que esa persona está siempre muy cómoda relacionándose con los demás y tiene una tendencia a adoptar gustos de otras personas. Adoptar es como que se mimetiza mucho con el ambiente, ¿no? Y al final como que acaba un poco difuminándose en ese ambiente, acaba adoptando gustos, opiniones que no son suyas, formas de ser, hábitos, actividades. Pero la vida, por alguna razón que nosotros, desde nuestra mente limitada, yo siempre enfatizo este tema, desde nuestra mente limitada hay razones que no entendemos. La vida, por la razón que sea, quiere poner a esa persona a que desarrolle su propia personalidad, que sepa autoafirmarse, que sepa desarrollar, que sepa formarse sus propias ideas, sus propias ideologías, sus propios gustos, sus propios hábitos y que no se deje llevar simplemente por adoptar los gustos o las opiniones de los demás, ¿vale? Que sepa un poco, que tenga ese espíritu crítico de decir, vale, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que opino yo? ¿Qué es lo que me apetece hacer? Nodo norte en casa 1 es capacidad para desarrollar la propia personalidad y autoafirmarme, ¿de acuerdo? Sin necesidad de aceptación ajena. Alguien que tenga, por ejemplo, otro ejemplo voy a poner, el nodo norte en casa 3. Bueno, el nodo norte en casa 3 es comunicar, transmitir ideas. Tu área de sabiduría tienes que expresarla a través oralmente o por escrito. Si tienes el nodo norte, imagínate en casa 4, que es el lugar de las raíces, de nuestro hogar. Imagínate que una persona tiene el nodo norte en Capricornio en casa 4. A lo mejor esa persona tiene un sol en Piscis y es más, a lo mejor más que se disuelve un poquito más, que va un poquito por la vida sin planificar, sin organizar. Y abro un paréntesis aquí, luego evidentemente esto depende de la carta natal de cada persona, ¿vale? Pero pongo este ejemplo por intentar poner elementos que sean opuestos, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, tiene un sol en Piscis, pues va a ser a lo mejor un poquito más que se deja llevar y un nodo norte en Capricornio en casa 4 le va a decir, tu misión de vida pasa por crear un entorno familiar seguro, constante, firme, en el que haya una organización, una planificación, en el que tengamos las cosas claras, en el que cada uno sepa exactamente cuál es su rol, ¿vale? Capricornio es organización, objetivo, tener las cosas muy firmes, ¿vale?
A lo mejor alguien que tenga un nodo norte, pues en casa 5, mira, en casa 5 y a lo mejor en Leo, la casa 5 está regida por la creatividad y por los proyectos personales. Pues un nodo norte en casa 5, si tu nodo norte está aquí, la vida lo que te pide, tu misión de vida es que te expreses, que hagas, que tengas proyectos personales, que está muy bien que tengas tu trabajo corporativo, sea lo que te dediques, pero que aparte necesitas darle paso a esa creatividad, ¿vale? Ser creativo, expresar eso que te nace de dentro, ¿no? Que hayas proyectos, que hagas proyectos creativos. Si, por ejemplo, tienes el nodo norte, digamos, no sé, en casa 11, pues casa 11 está regido por las comunidades de personas, por los grupos sociales. La vida te va a poner en escenarios en los que tengas que socializar con grupos de personas, que tengas que abrirte en las amistades, en tu círculo de amigos, que no te quedes simplemente a lo mejor con tu círculo de amigos de toda la vida o que pases simplemente, te contentes con pasar esos momentos más de soledad, sino que te abras a crear comunidades. Ahí también nos va a dar mucha información el signo en el que tengas en casa 11, ¿vale? Pero si tienes un nodo norte en casa 11, has venido a compartir, ayudar, aportar, crear comunidades, abrirte a nuevos grupos sociales, abrirte más a participar en grupos de personas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, con esto os quiero decir que la posición de tu nodo norte es muy importante, que la podemos ignorar, sí, pero la vida nos va a poner, nos va a pegar como pequeños cachetazos, ¿vale? Nos va a bloquear el camino y si yo me quiero quedar, me empeño en quedarme toda la vida en mi nodo sur, porque esto es lo conocido, aquí conozco yo cómo me muevo, no estoy muy cómodo, y yo por allí no quiero ir, la vida me va a dar una cachetada detrás de otra para decir, bueno, vale, a lo mejor tengo que ir por ahí al final, aunque me dé miedo, aunque no sepa lo que hay después, aunque me cueste, aunque piense que no lo hago del todo bien al principio, pero venga, voy a probar. Y al final te das cuenta de que, oye, no era para tanto, ¿no? Al final tenía tanto miedo y al final no era para tanto. Y al final todo cobra sentido, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero dar más la machaca con este tema, pero es que es muy importante. Y veo que hay muchas, es que veo que hay muchas personas, no en las sesiones, porque ya las sesiones que venís conmigo de carta natal y todo esto y de revolución solar, sabéis a lo que venís y yo os hablo claro. Pero veo muchas personas en la calle que hacen conversaciones, ¿no? Que dicen, ah, sí, no, yo sé que esta es mi misión de vida. Luego miro su carta natal y digo, no, no, esa no es su misión de vida, estás en tu nodo sur, estás ahí en tu zona de confort, pero lo que quiero que os quede claro es que sin incomodidad no hay crecimiento, sin incomodidad no hay transformación. Nadie se transforma, nadie crece sin ponerse incómodo, sin ponerse a aprender eso que le da miedo, eso que a lo mejor no se me da bien, a lo mejor no valgo. Hay que ponerse incómodo para crecer, hay que ponerse incómodo para transformarse, hay que ponerse incómodo para cambiar, hay que ponerse incómodo para mejorar, ¿vale? No quiero ser más pesada, paso a la siguiente diapositiva. Bien, luego tenemos planetas de Marte y Venus. Vale, vamos a ver. Al final quiero que entendáis que todo esto son elementos de una, como muchos ingredientes, como que los metemos en una coctelera, los agitamos y al final aquí tenemos todo esto que combinar para nuestro propósito de vida, ¿vale? Que no son cositas aisladas de la carta, al final tenemos que combinarlas todas. Entonces, Marte representa mi capacidad de acción, mi impulso, ese tipo de situaciones, de escenarios, de ambientes donde yo tomo la iniciativa sin ningún tipo de problema, ¿no? Cómo me muevo yo en la vida, ¿no? ¿Qué es eso que me hace accionar? Ese fuego que me nace de dentro que, uy, me tiro, allá voy y no lo dudo, no dudo ni un momento. Por ejemplo, aquí, Marte representa nuestra energía de autodeterminación. Marte, allá donde tengáis a Marte en vuestra carta natal, ahí decís, aquí estoy yo. Sin embargo, a lo mejor en otras áreas, pues a lo mejor estamos más comedidos, más retraídos, ¿vale? Está conectado con la valentía, la potencia, el arranque, nuestro impulso. Es nuestro poder impulsado por el espíritu. Esto me gusta mucho. Es nuestro poder impulsado por el espíritu, totalmente. Es el principio de acción. Vale, aquí os he puesto 3 preguntas que os he querido incluir. ¿Cómo me activo? ¿Vale? Allá donde tengáis a Marte, preguntaros, ¿cómo me activo? ¿Qué es eso que me activa en mí a tomar acción? ¿Cómo me abro paso en la vida? ¿Me hago de valer?
Y dependiendo del signo donde tengáis a Marte, pues las respuestas van a ser una u otras. Imagínate que alguien tiene a Marte, no sé, en casa 9, pues es una persona que se va a activar a la hora de aprender nuevas cosas, de absorber ideas intelectuales, de abrirse a viajes, de abrirse a conocer nuevas culturas, de aprender nuevos conocimientos. Ahí no va a tener ningún problema. Esa persona siempre va a estar ahí en constante movimiento. Y eso es algo que forma parte de sus fortalezas, ¿vale? Después tenemos a Venus. Ya sabéis que también este tipo de planetas se corresponden mucho con la representación del masculino. Marte también se asocia mucho con la energía masculina y Venus con la energía femenina, que son dos energías que todos llevamos dentro. Da igual que seamos hombre o mujer, todos llevamos dentro, todos tenemos en nuestra carta natal tanto a Marte como a Venus. Entonces, Venus nos activa el querer ser vistos y nuestra apertura hacia los demás. Claro, Venus es nuestra receptividad. Venus simboliza muchas cosas, ¿vale? Los temas de parejas representan unas cosas, ahora que estamos con el propósito representa otra, ¿vale? Al final también son símbolos, son arquetipos que tienen múltiples significados, dependientemente de la perspectiva que estemos cogiendo en ese caso. Entonces, nos habla de eso bello que hay en mí, de mis gustos, de aquello que me inspira, de aquello que me mueve por dentro, ¿no? De aquello que hace mi corazón latir. ¿Vale? Entonces, allá donde tengas a Venus, pues te va a hablar de cuáles son tus aficiones, qué es lo que te gusta. Alguien que tenga Venus, por ejemplo, no lo sé, un Venus en casa 3, como hemos dicho que era la área de la comunicación, pues va a ser alguien que le gusta comunicar, que va a tener don, que tiene facilidad para eso, ¿vale? Alguien que tenga Venus en casa 9 va a ser alguien que le gusta viajar, alguien que le gusta aprender, alguien que le gusta estar en contacto con otras culturas, absorber nuevos conocimientos, ¿no? Ir aprendiendo y coger de cada cosita eso que más me sirve a mí, ¿no? Que ver riqueza en todo el conocimiento, en las culturas, en el aprendizaje en sí. Alguien que tenga Venus en casa 7, pues va a ser una persona que le gusta mucho estar en contacto con el otro, que va a sentir se va a sentir muy bien a la hora de enriquecerse con el otro y va a querer enriquecer también a la otra persona, ¿no? Entonces, aquí dos preguntas para reflexionar sobre Venus, sobre tu Venus en tu carta natal. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Vale? Porque estas preguntas también te van a ayudar a tener claridad también sobre tu propósito de vida, ¿vale? ¿Qué es eso que te inspira? ¿Qué es eso que te hace, que te enciende el alma? ¿Vale? Y ahí donde tengas a Venus, también combinándolo, como lo he dicho antes, con tus signos, si es un signo de agua, va a estar más ligado al arte, a la sensibilidad, a la espiritualidad, a la creatividad, a la imaginación. Si es un signo de tierra, va a estar más ligado a hacer cosas, a la practicidad, a darle a las cosas un buen uso, a que sea práctico, que sea útil, valioso. Si es un signo de tierra, de aire, pues va a ser referente a hacer uso de lo intelectual, a comunicar, a verbalizar, divulgar cosas, divulgar conocimientos, ideas, ¿vale? Si va a ser un signo de fuego, pues va a ser iniciar, ser pionero, atreverse, ¿no? Esa valentía, ese ser una persona referente, ejemplarizante, como por ejemplo el signo de Leo, ¿no? Que son personas que inspiran a los demás, que hacen como de ejemplo a otras personas, ¿no? De orgullo y no de orgullo, sino de que saben realmente cuál es su propia valía, ¿vale? Por eso os he querido dejar lo de los elementos al principio, porque creo que es una guía muy bonita que luego la podéis ir combinando con Marte, con Venus, con el ascendente. Os va a dar mucha información de este modo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy el vídeo termina aquí. Es verdad que como os decía al principio, es un tema muy complejo. Haré una segunda parte de este tema, ¿vale? Porque tenemos que mirar más cositas y más concreto, ir más a lo concreto también. Este vídeo lo voy a titular parte 1, ¿vale? Y de todas maneras espero que os haya servido para al menos que os podáis generar una idea general de vuestra carta, ¿vale? Que podáis tener una idea aproximada y empezar a tener más información sobre vosotros mismos, sobre vuestras fortalezas, sobre vuestros dones, vuestros talentos, eso que hacéis tan bien de manera instintiva, ¿no? Sin ningún tipo de esfuerzo.
toda esta información del vídeo de hoy os va a ayudar, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, por favor, dejádmela en comentarios que os respondo en cuanto pueda, ¿vale? Siempre intento estar pendiente a todas vuestras dudas. Si tenéis sugerencias también, ya me comentaréis si os ha aportado este vídeo. Y nada, recordaros también que os voy a dejar el enlace de invitación si queréis formar parte de mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde a diario comparto información astrológica de los tránsitos y luego también de cada signo y cositas para que podáis pasar a la acción. De hecho, la comunidad se llama Astrología en Acción, para que podamos aprovechar estos conocimientos y mejorar nuestras áreas de la vida que necesitemos, ¿de acuerdo? Os dejo abajo el enlace por si queréis uniros a la comunidad gratuita y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!